SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es martes, es el día después de la muerte del Papa Francisco y hoy en el análisis van a estar Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Jens. Elena Pisonero, muy buenos días. Buenos días. Y José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a ello, porque está Roma con los preparativos de lo que empieza ahora, después del fallecimiento del Papa, el funeral, el cónclave. Vamos a ir despacito con todo ello. Vamos a estar en directo en diversos puntos de la capital italiana, en el Vaticano, y vamos a intentar también hablar y a ver si conseguimos sacar algo en claro de lo que pueda pasar en ese cónclave, que es lo que tiene más misterio, es a la cita que rodea más misterio de todo lo que tiene que ver con la sucesión del Papa, en este caso del Papa Francisco. Él murió ayer a los 88 años como consecuencia de un ictus, lo dijo después ya por la tarde el parte médico del Vaticano, que fue a causa de un ictus por lo que había muerto el Papa ayer por la mañana a las 7:35, y a partir de ahí, a partir de ese momento, en el Vaticano empiezan todos los ritos tradicionales que siguen a la muerte del pontífice. Y uno de estos ritos que escuchamos es el momento en el que los apartamentos en el Palacio Apostólico, en la residencia de Santa Marta, donde vivía el Papa, eran sellados, se sellan. Pero además de los ritos que quedan por delante, los que ya se han celebrado, el mundo entero mira a estas horas a la Plaza de San Pedro, donde ya desde ayer, en cuanto se supo la noticia del fallecimiento del Papa, miles de personas se congregaron para despedir al sumo pontífice. Ahí en pleno centro del Vaticano, en esa Plaza de San Pedro, está el enviado especial de la SER a Roma, director de Hora 25, Aimar Bretos. Hola de nuevo, Aimar. Hola de nuevo, Ángels. Tú estuviste ayer, de hecho emitiste Hora 25 desde esa Plaza de San Pedro. Has amanecido otra vez en la Plaza de San Pedro. ¿Hay mucha diferencia en cuanto a trajín y a presencia de personas? Sí la hay. Están llegando ahora mismo grupos de distintos países, rezando algunos, cantando otros, con crucifijos de madera en la mano. Esos son los grupos organizados, digamos, hoy muchos más que ayer. Hay también mucha familia, pequeños grupos de fieles que van a intentar entrar también en la basílica y que están formando colas enormes ahora mismo en los laterales de la plaza. Marisol Rojas, buenos días. Buenos días. Estamos en la cola para entrar en San Pedro. Hay muchos fieles que estaban de peregrinación en Roma por el año jubilar y estos fieles nos comentaban que están muy agradecidos por el respeto y el acompañamiento que sienten por parte de los turistas que no son creyentes, pero que hacen cola con ellos mientras ellos están rezando, algunos en voz alta. La cola va bastante rápido, pero también es verdad, Aimar, que hay voluntarios de chaleco verde dando instrucciones para que todo fluya con rapidez. Entre los más madrugadores en esta cola estaba Antonio con su familia y con el rosario en la mano. Le hemos preguntado qué espera del próximo Papa. Cercare in primis il volere di Dio e il suo regno senza lasciarsi trasportare excesivamente dal mundo, senza cercar di mischiare. Antonio dice que espera que el próximo Papa no se deje llevar por intentar captar la atención de los demás y no mezcle en exceso lo espiritual con lo terrenal. Te contaba antes a las 8, Ángels, que sí, las medidas de seguridad hoy sí son más, no sé si estrictas que ayer, desde luego más visibles que ayer. La previsión es que lleguen hoy al Vaticano, a esta Plaza de San Pedro, decenas de miles de personas de todo el mundo que ayer iniciaron el viaje al conocer la noticia de la muerte del Papa. Aymar, y la expectación mediática, ¿no? Porque yo creo que no hay un acontecimiento, aunque solo sea por lo visual, y ahora entraremos en ello. Yo hablaba del misterio del cónclave, pero todo el ceremonial levanta muchísima expectación. Entiendo que también ya la presencia de medios a esta hora incluso debe ser mayor que la de fieles. Apabullante. Te puedo hablar ahora de centenares de medios de comunicación en este punto de la Plaza San Pedro en la que estamos. Por toda Roma, en los distintos hoteles, pero en este punto ahora mismo hay... No te miento si te digo que hay cientos de cámaras de televisión y micrófonos de radio. Pues seguiremos, Aimar, hablando a lo largo de la mañana, que forma parte del equipo de enviados especiales de la cadena SER, el director de Hora 25, desde la Plaza de San Pedro. Desde ayer ya se emitió Hora 25. No solo estamos en la Plaza de San Pedro, el Papa, como les estábamos contando, ha pedido en su testamento que se entierre en la Basílica, ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Él ha pedido que sea en un nicho pequeño, simple, que sea a ras de suelo, que le entierren en el suelo donde solamente esté inscrito su nombre, el nombre de Pontífice Franciscus. Frente a las puertas de esta iglesia en Roma está otro de los enviados especiales de la SER, Pablo Morán. Hola, Pablo.
Hola Ángels, ¿qué tal? Lo relevante de esta petición, Pablo, es que el Papa ha pedido ser enterrado extramuros, es decir, fuera del Vaticano, donde se encuentran las tumbas de muchos de los obispos de Roma. ¿Cuál es ahora mismo la imagen ahí en esa basílica? Pues aquí también es la imagen de los fieles, mucha prensa también, pero sobre todo fieles y también curiosos que se han acercado aquí desde primera hora de la mañana sabiendo efectivamente que este será o que es el espacio elegido por el Papa para su descanso eterno. Están llegando aquí desde las 7 de la mañana, desde la misma hora que han abierto las puertas del templo para asistir a los primeros oficios del día en memoria de Francisco, y algunos están dejando sus mensajes por escrito en un libro habilitado para ello junto a uno de los accesos de la basílica y junto a una imagen de Francisco. Mira, podemos leer el último mensaje en castellano escrito en este libro que dice: gracias Francisco, nos vas a hacer mucha falta. Aquí hace tiempo que comenzaron los trabajos para habilitar el espacio que acogerá esos restos de Bergoglio. Es una sala, un antiguo almacén de candelabros que está junto a la capilla dedicada a ese icono de María al que efectivamente Bergoglio venía a rezar antes y después de cada viaje de su pontificado. Le tenía una especial devoción y por eso eligió este templo para su descanso eterno. También es un templo muy simbólico aquí dentro de Roma, está cerca de la estación de Termini, en un entorno muy conocido por cualquiera que haya visitado Roma, y está construido en el año 432 en una de las 7 colinas de Roma. El campanario marca precisamente el punto más alto de esta ciudad, así que todo lo que está rodeando ahora mismo este templo, esta basílica, pues está marcado efectivamente por esa muerte, por esa pérdida del Papa Francisco, y este va a ser uno de los puntos neurálgicos en las próximas horas. A lo mismo que le decía Aimar, vuelvo contigo, a lo largo de la mañana, a lo largo de este abierto, iréis recorriendo algunos de los puntos de Roma donde ya se empieza a tomar el pulso de la reacción a la muerte del Papa Francisco, así que vuelvo contigo en un ratito. Aquí nos quedamos. Gracias. Ahora lo más inmediato es el funeral del Papa. Lo relevante, les decía, es que el pontífice ha pedido que no se le enterrara en el Vaticano, a diferencia de sus antecesores, pero además de esa imagen, que ya es llamativa y que marca la ruptura con lo que hicieron los anteriores papas, Francisco ha pedido también, insistimos, que su tumba sea una tumba sencilla, sin decoraciones, más allá de su nombre de como Papa, Franciscus, grabado en la lápida. Corresponsal en Roma, Joan Soles, hora de nuevo. Hola de nuevo, buenos días. Así que ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuándo se espera que sea el funeral? ¿Cuáles van a ser los preparativos? ¿Y qué va a pasar antes de ese funeral? Pues mira, en 20 minutos, a las 9 de esta mañana, de este día siguiente al fallecimiento de Francisco, está previsto que empiece la primera congregación cardenalicia en la sala nueva del Sínodo. Casi con toda probabilidad, la congregación decidirá la fecha del funeral, posiblemente el próximo fin de semana. No se conoce si decidirá también la fecha del cónclave, que tendría lugar en la primera quincena de mayo. Como hemos explicado esta mañana, el funeral será diferente a los anteriores entierros de pontífices de los últimos siglos. En esta ocasión se prevé un cortejo que será sin duda multitudinario. Joan, vuelvo contigo también dentro de un ratito para intentar dar las claves de ese cónclave, cuya fecha todavía no conocemos. Hago una primera ronda con los analistas de esta mañana. Es una figura, y además ayer estuvimos hablando ya con muchos expertos en cuanto conocimos la muerte del Papa Francisco, es una figura muy poliédrica. Yo creo que nadie cuestiona su vinculación a la sencillez, al pueblo, a la periferia, que ya era una palabra que él utilizaba muy a menudo. Papa revolucionario, le han llamado algunos también, pero siempre nos queda la duda, Elena, si consiguió hacer todo lo que él quería hacer, si los poderes y los movimientos tectónicos dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia, le permitieron ser el Papa que él había planeado ser cuando le eligieron. Supongo que eso, el único que lo sabría era él mismo, pero yo creo que desde luego hizo más que muchísimos. Y yo lo que quería destacar es, son dos ángulos, ¿no? Uno, el carisma que tenía. Yo creo que era una persona que realmente imponía un liderazgo con su propia presencia. Y yo creo que ese ángulo del liderazgo diferencial en estos tiempos, una vez que ha alcanzado el poder, nada menos que del Vaticano, ya es para mí una lección clara de cómo se puede ejercer ese liderazgo desde la conciencia y desde lo que realmente eran sus convicciones, ¿no? Y creo que no es una cuestión menor, ¿no? Contestando a tu pregunta. Eso ya era en sí mismo marcar una diferencia, toda la liturgia que estás comentando, el marcar la diferencia, el ir hacia la esencia
de lo que era su posición, me parece que es una llamada de atención para muchos líderes en estos tiempos que corren, ¿no? Y luego está el otro ángulo que es fundamental y que me ha gustado en alguna de las cosas que he leído estos 2 días, es que era la conciencia moral global en un mundo fragmentado. Él quería trascender de lo que era la propia o exclusivamente la Iglesia Católica para intentar transmitir esa visión de que la humanidad tiene que recordar lo que es y como tal esa reivindicación del humanismo y de las personas que me parece que es esencial en estos tiempos. O sea que no me parece en absoluto un legado menor. Lo que haya conseguido hacer en la Iglesia con las luchas de poder, pues es propio de todos los ámbitos donde hay poder. Difícil, complicado. Bueno, si podemos definir la religión como una codificación moral de una determinada fe, pues estos 13 años o 12 años de mandato del Papa Francisco son un intento de avanzar en esa codificación moral de la fe, en el sentido de conciencia ecológica, en el sentido de incorporación de las periferias. Él viene de una de ellas, viene de un continente que nunca tuvo un papa, hasta él mismo, al centro de conversación global de esta fe, que es el Vaticano. En abrir la curia hacia las mujeres, en dar un mayor papel a las mujeres dentro de la curia vaticana, en incorporar una narrativa comprensiva y avanzada de las distintas orientaciones sexuales a la narrativa propia del propio Vaticano. Un papa muy valiente en la lucha interna y la búsqueda de justicia contra la pederastia, las violaciones y las agresiones sexuales que inundan a la Iglesia Católica en muchos países del mundo. Yo creo que deja apuntadas muchas líneas de potencial reforma. Es verdad que están lejos de ser consolidadas y completadas, porque los tiempos de la Iglesia Católica son los que son, los procesos son tan misteriosos y complejos como son, y seguramente ha tenido que lidiar con muchas resistencias internas, pero deja una narrativa, un posicionamiento, una incorporación a esa moral que codifica la fe católica, que yo creo que pone un listón muy alto para quien sea su sucesor. Veamos ahora qué hace la Iglesia, cómo reacciona, lo trataremos a lo largo de la mañana, ¿no? Pero vamos a ver cómo es de permeable o de impermeable a los nuevos epicentros de poder que se están configurando alrededor de la era Trump, de los ultraconservadores y ultracatólicos que le rodean y que seguramente van a querer jugar un papel en este cónclave que van a hacer dentro de un par de semanas en la Capilla Sistina del Vaticano. Ayer nos decían todos con los que hablábamos desde Roma, expertos, conocedores infinitamente más que nosotros de la materia, que no iba a ser un cónclave fácil. Sin duda. Había unanimidad en eso, Lasalle. Bueno, no va a ser un conclave fácil, pero es verdad que en la línea de lo que estábamos comentando, él ha ido afrontando una serie de reformas muy profundas y entre otras la renovación del colegio de lectores. Sí. Y ese es un cambio también que afecta a la curia y a lo que representa el poder político, el gobierno del Vaticano, y que al día de hoy hace que de los 135 electores, 105 hayan sido nombrados por el Papa Francisco. El 80% decían ayer. Y 23 provienen de Benedicto XVI y 5 de Juan Pablo II. Este ya es un dato, ¿no? Como es un dato también en esta reflexión que se plantea sobre la apertura de la Iglesia hacia los márgenes de lo que ha sido el mundo de la Iglesia, unos márgenes que le ha legado de los centros de poder muy ligados a América Latina y a Europa. En esa expansión de la Iglesia ha conseguido que al día de hoy la Iglesia Católica sea la confesión más numerosa de la humanidad. Es decir, de los 5.000, son datos que curiosamente los publica el Dicasterio de Comunicación de la Iglesia, que dirige una mujer, pero que permite en un ejercicio de transparencia absoluta saber cómo en estos momentos se organiza la Iglesia Católica, ¿no? De los 5.500 millones de creyentes que hay en el planeta sobre los 8.000, 1.400 son católicos, otros 1.000 cristianos y 1.400 musulmanes. Eso coloca a la Iglesia Católica en un lugar central dentro del mundo global, porque 1,4 de cada 5 y de cada 8 seres humanos es católico. Y a eso se añade que el 48% de esos fieles hablan español. Y que el ámbito de expansión y de crecimiento más importante de la Iglesia sea África, que es el continente llamado a ser capital y determinante en la configuración geopolítica del planeta en los próximos años. Y que además el peso de la mujer dentro de la Iglesia es mayor en fieles que los hombres, pero es que además en el ámbito de lo que es la estructura propiamente de la Iglesia haya 600.000 religiosas y
400.000 sacerdotes y religiosos. Es decir, que hay más una mujeres. Clara desproporción también en favor de la mujer. Es decir, hay toda una serie de elementos fácticos que nos ponen de manifiesto que la Iglesia ha ido modificando sus ejes de configuración de una centralidad muy heredera de una modernidad también religiosa que tenía que ver con la expansión tradicional de lo que fue la Iglesia católica en su soporte original europeo hacia América gracias a la evangelización española, pero sin embargo una apuesta muy clara por todo lo que representa Asia y particularmente África. Eso va a ser importante. Eso va a ser importante porque estamos hablando de un contexto en el que, como se está viendo en estos momentos, se restauran en un ámbito muy simbólico la potestas, el poder en el sentido hegemónico del término que libran Estados Unidos y China por el control del planeta, pero al mismo tiempo la auctoritas, esa legitimidad profunda basada en las conciencias, genera también sus dinámicas de poder. Y la Iglesia ahí tiene un protagonismo que supo escuchar, curiosamente, el Papa Francisco, que hizo una apuesta muy clara por una Iglesia asentada sobre quienes huyen de la crueldad del mundo, y no hay que olvidar que una parte muy importante del poder hoy se asocia a la crueldad, y la extrema derecha, si le caracteriza algo, es precisamente la crueldad frente al amor, ¿no? Esa polémica sobre el Ordo Amoris que planteó Vance al propio Papa Francisco en el pasado mes de febrero, y que es una reflexión sobre cuál es el peso del amor dentro de la configuración evangélica de la Iglesia católica. Y esos son datos, yo creo que relevantes para saber quién puede continuar el legado del Papa Francisco. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero y José María Lasalle. Vamos a ir alternando el análisis, la actualidad desde Roma y desde el Vaticano, con las reacciones que se han producido en el mundo entero tras la muerte del Papa Francisco. Y voy a empezar por la reacción en el país de origen del Papa Francisco, en Argentina, porque ahí ha causado una conmoción especial. Se entiende el poder transformador del primer Papa latinoamericano. Nuestro querido Francisco siempre decía que Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que a veces nos cansamos. Con una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y oficios en diversas iglesias de la capital argentina, se despidió ayer a Francisco, al cardenal Bergoglio, el padre Jorge, como lo siguen llamando allí en Argentina muchos fieles del barrio de Flores, donde el pontífice se inició como sacerdote hace décadas. Nuestra corresponsal en Buenos Aires es Berta Raventós. Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Berta, ¿cómo se ha vivido ese primer día tras la muerte de Francisco en Buenos Aires? Pues con enorme conmoción, tanto fieles como personas allegadas a él se han ido congregando a llorarlo en varias misas que se han celebrado por la ciudad. La más concurrida ha sido la del barrio de Flores, en la basílica donde él se inició como sacerdote y en el barrio donde él nació y creció. De hecho, en esta iglesia hemos podido hablar con el actual párroco Martín Bourdieu, que fue discípulo de Francisco y dice que lo despide ahora como se despide a un padre. Aquí nos dejó una alegría muy grande que era su caminar en este barrio, en esta iglesia, su vocación nació aquí, su llamado nació aquí, así que es un lugar muy, muy importante, muy emblemático. Aquí está su raíz, nos deja su raíz. Aunque los porteños no han salido en masa a la calle como lo hicieron, por ejemplo, cuando murió Diego Armando Maradona en pleno confinamiento por coronavirus, sí que es verdad que los templos se han llenado y que quienes han acudido lo han hecho con mucha emoción y sentimiento. Berta, y siendo Argentina un país tan tendente a la polarización, ¿el Papa Francisco también ha sido una figura polarizante, una figura de discordia? Pues es interesante porque Francisco nunca se posicionó en la brecha que separa el peronismo del antiperonismo. Algunos dicen que por eso fue que nunca volvió a Argentina siendo papa. Es cierto que la doctrina social de la Iglesia se acercaría más en lo teórico al peronismo, pero hubo dirigentes como la propia Cristina Kirchner que lo acusó de ser de derecha. En esta primera misa de este lunes pudimos hablar con Victoria Morales, quien fue mano derecha de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Hubo intereses de algunos políticos y de algunos medios de comunicación en traducir su mensaje malintencionado, ¿no? Engañando un poco al pueblo. Yo creo que hubo una intención de confundir la imagen de Francisco no como un líder religioso, sino querer mostrarlo como un líder político.
Por otra parte, como sabéis, Milei llegó a decir que Francisco era el representante del maligno en la tierra. Lo llamó zurdo, lo llamó comunista, aunque ayer hizo un tuit a primera hora expresando sus condolencias y obviando pues las diferencias ideológicas que lo separan de Francisco. Si no me equivoco, Berta le llegó a llamar imbécil, me parece. Sí, esto fue hace años, pero lo hizo. 7 días de luto pues en Argentina. Berta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las reacciones en Buenos Aires, las reacciones en Argentina a la muerte del Papa Francisco. Y podemos saludar también a Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Tú además recién llegado a Roma, llegaste ayer por la tarde con alguna primera impresión en tu primer paseo por Roma después de conocer la muerte del Papa Francisco. Sí, desde luego el de ayer es uno de los días más tranquilos en Italia en general, en Roma en particular. Pues el lunes de Pascua, la Pascueta, es un día en que la gente aquí tradicionalmente en Roma se va al mar, se va a Fiumicino, se va a Ostia, y es un día eminentemente familiar. Uh-huh. Y hay enorme tráfico por esto. Y luego por la tarde, yo cuando llegué, con algunas dificultades desde el aeropuerto, bueno, lo que vi fueron iglesias abiertas, como por otra parte tampoco es excepción en Roma, y grupos de gente con el rosario. Me acerqué a la plaza de San Pedro y había más de lo mismo. O sea que más o menos lo esperado, imagino, pero es mi primer cónclave. Ignacio, tú fuiste recibido en audiencia por el Papa, o sea, tú estuviste yo cerca. Acompañé al director del Instituto Cervantes, a Luis García Montero. Yo le acompañé. De hecho, yo pensaba que me iba a quedar como Moisés, ¿no? Fuera de la tierra prometida, pero en un momento dado un prelado muy elegante me dio un capotazo y nos hizo entrar a los que acompañábamos a Luis, a 2 personas. Y bueno, fue muy hermoso, realmente, bueno, como experiencia estética aquello fue una cosa tremenda, y como experiencia humana, desde luego, también. Tú titulas hoy el obituario en El País, La lírica de Asís y la disciplina de Loyola, y tú cuentas que la elección del nombre papal de Mario Bergoglio como Francisco había mucho de pastoral, pero también había mucho de político. Bueno, en efecto, además, cuando eres sumo pontífice, me imagino que es muy difícil deslindar una cosa de la otra. Hay que tener en cuenta hasta qué punto San Francisco de Asís fue una figura de que sacudió la Iglesia, y que un sumo pontífice tantos siglos después, cuando nadie había tenido ese coraje de coger ese nombre, se lo impone, es ya muy significativo. Y es muy significativo también que esa primera encíclica que escribió él en su integridad, Laudato Si', arrancara precisamente de unos versos muy célebres del propio San Francisco, que tienen que ver con la ecología, con la creación y demás. Por tanto, es algo muy importante. San Francisco de Asís es alguien que era el hijo de un rico que lo deja todo y vive prácticamente en la desnudez y en la mendicidad para intentar cambiar la Iglesia de su tiempo. Por tanto, era ya una proclama desde el minuto cero del pontificado. Pues Ignacio, déjame que vaya al boletín de las 9. Seguimos hablando después, porque ante esta declaración de intenciones, que ya era con el propio nombre que elige para su pontificado, quiero hablar contigo de qué legado deja en la Iglesia y lo que puede pasar a partir de ahora, que es de lo que hablábamos con los analistas esta mañana. En el abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero, José María Lasalle. Está también con nosotros desde Roma el director del Instituto Cervantes en esa ciudad, Ignacio Peiró. Ignacio, antes, están aquí sentados en la mesa alguno que yo creo que es un amigo tuyo. Lo digo por si has estado escuchando y no te parece bien algo que digan, tú les contestas, ¿eh? Me parece todo estupendamente equilibrado y fino, como por otra parte esperaba. Exacto, no esperabas menos de ellos, ¿no? Lo decía porque veníamos de hablar un poco de hacia dónde se había movido el eje de la Iglesia, el eje del catolicismo, con la presencia del Papa Francisco, y claro, la pregunta es si hay marcha atrás, es decir, si con el movimiento de este eje ya se va a quedar donde está. Bueno, yo creo que lo que vemos desde el Concilio Vaticano II, que ya fue hace la friolera de 60 años hasta hoy, es en efecto, digamos, unos vientos de renovación continua. La Iglesia tiene sus tiempos y a veces esos cambios el propio concilio tardan en asimilarse, tardan en asentarse, pero
digamos que las restauraciones, por así decir, no acostumbran a ser posibles. En todo caso, sí que creo que cada pontificado parece que va añadiendo unas capas de significado, unos énfasis distintos, ¿no? Si uno tenía pues la alta teología, un intelectual de prestigio como fue Benedicto XVI, pues luego hemos tenido un señor pues mucho más cercano, con un estilo mucho más de párroco, con un mensaje de pureza, de desnudez evangélica, que de la humanidad en el centro, que se ha hecho sentir, y luego además creo que con un final en su vida muy importante, el hecho de que justamente al final de su pontificado pues estemos rodeados en el mundo de figuras como Trump, Putin y todo lo demás, pues ha hecho que un hombre que en teoría es un hombre de fe sea el que ha hablado a veces en público con la voz de la razón, y eso es algo que sin duda pues da prestigio a él y también a su cátedra. Pero estos nuevos aires de los que tú hablas, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, esta involución que parece que está viviendo el mundo en ciertos aspectos, ¿tú crees que se puede colar por las rendijas de la puerta en el cónclave? Porque también hay representación de la ultraderecha y de ultraconservadores en la Iglesia. Bueno, lo que uno ve es simplemente viviendo en Roma. El otro día yo fui a una universidad pontificia donde había más de 100 nacionalidades y no me imagino cuántas, digamos, órdenes y procedencias religiosas, digamos, dentro del catolicismo habría. Lo que quiero decir es que la Iglesia es una realidad tremendamente diversa, donde existen desde misioneros con sandalias hasta altos obispos con mitras y sedas, y por tanto de alguna manera se las han arreglado para convivir. En cuanto a la evolución doctrinal, bueno, pues ahí sí que es posible que me falte quizá un grado de conocimiento teológico, ¿no? Que quizá no tengo, sí. Pues Ignacio, muchísimas gracias, nos veremos alguno de estos días por ahí por Roma. Os esperamos. Venga, hasta luego, muchísimas gracias. Ahora vuelvo a la mesa de análisis, pero primero, Soles, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Porque se ha hecho pública ya la primera fotografía del Papa. Sigue el cuerpo de Francisco, sigue en la capilla de la residencia Santa Marta, la que era su casa. Aparece en un féretro de marcos rojos, el Papa vestido con los hábitos pontificios, también rojos, en la capilla de Santa Marta, repetimos, la residencia que era su casa. En estos momentos está previsto que se reúna en la sala nueva del Sínodo, en el Vaticano, al lado de la que era su casa, la casa de Francisco, la primera congregación cardenalicia que deberá decidir la fecha del funeral de Francisco, seguramente el próximo fin de semana. No se conoce si además fijará también la fecha exacta de inicio del cónclave, que debería elegir un nuevo pontífice en la primera quincena de mayo. De todas formas, como sabéis, mañana el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro. Durante 3 días los fieles podrán desfilar ante el féretro. Hasta el viernes se prevén largas colas, lógicamente. Pues luego sigo hablando contigo, Joan, que luego te pregunto Perfecto. por detalles del cónclave, pero ahora la primera imagen acabamos de ver en la residencia de Santa Marta, donde falleció, donde quiso vivir el Papa y donde falleció ayer el Papa, la primera imagen del pontífice fallecido ya en el féretro. Y por retomar algo de lo que hablábamos con Peiró, Elena, que yo le preguntaba si esos aires, que él hacía referencia a todos los cambios que están sacudiendo el mundo, si eso se puede colar por las rendijas de la puerta del cónclave a pesar de que esté cerrada con llave. Sí, no, yo creo que hay muchas corrientes, en todos los sentidos. Sí, ¿no? sí. Yo creo que se colará eso, y se colará, como es propio de todo ese rito del cónclave, lo que son las luchas de poder, aunque el 80% hayan sido nombrados por el propio Papa Francisco, digamos que no deja de ser un procedimiento de elección de alguien que tiene mucho poder. Y es indudable que todo estará en el ambiente, ¿no? Yo creo que es difícil. Ayer le oía también a Javier Cercas, ¿no? Sí. El que diga que sabe, pues bueno, pues es una elucubración. Siempre se piensa que hay que elegir el que es propio de los tiempos, bueno, pero el que sea propio de los tiempos también va por barrios, ¿no? Yo creo que es difícil, es una elección difícil, como lo ha sido siempre.
Y bueno, yo creo que lo que sería valorable es que todo lo que se ha valorado a nivel global de alguna manera se tenga en cuenta. Yo creo que la reacción que ha habido ante la muerte del Papa Francisco es una buena valoración, valga la redundancia, una buena valoración de lo que ha sido importante en estos 12 años de papado del Papa Francisco, ¿no? Pero hay muchas pulsiones, ¿no? José María hablaba, y creo que es relevante, de la demografía de los fieles, ¿no? De los creyentes, y eso pues puede apuntar efectivamente que las tendencias van hacia otros continentes que no han estado nunca en el centro de la decisión o del poder en el Vaticano, como son claramente África, que es la esperanza eterna, pero que efectivamente en términos demográficos va a ser quien tire en los próximos años del planeta, y por supuesto de Asia. Pero que eso en un momento de fragmentación geopolítica sea lo decisorio, pues también parece ingenuo incluso, ¿no? O sea que va a ser interesante. No he visto la película esta de Cónclave, quizá que es un buen momento para verla. Y de leer el libro de Cercas también. Y de leer el libro de Cercas. Me ha gustado porque, mira, lo que refleja es lo que yo intentaba subrayar de la humanidad, del carisma de una persona, ¿no? Que ha enamorado a un hombre que se declara ateo, pero que valora la capacidad que ha tenido una sola persona de generar todo esto que estamos valorando hoy, ¿no? Sí. Todos esos movimientos, Edu, que hay fuera de la Iglesia, o sea, la Iglesia es impermeable a estos movimientos, a este cambio geopolítico del mundo. Pues mira, estudié con los jesuitas en Deusto. El Papa Francisco es el primer Papa jesuita, que es una cuestión de poner en valor por un licenciado en esa universidad. Pero no soy nada experto en la Iglesia Vaticana. Y me temo que estos días vamos a ver a mucha gente jugando a apuestas de quién puede ganar, un poco en función de, antes José María daba claves de los electores, ¿no? Quienes han sido nombrados por el actual Papa, quienes son más bien herederos de los dos anteriores, y qué configuración tiene el actual cónclave que va a elegir dentro de esa Capilla Sixtina el nuevo Papa. Es muy difícil saber quién va a salir de ahí, porque si hay un espacio misterioso seguramente es esa capilla cuando se cierra la puerta y cuando se empieza a elegir en ese sistema de votación que todos hemos vuelto a ver, ¿no? Ya lo conocíamos, pero de manera algo más difusa, y hemos vuelto a ver en esta película Cónclave, que es estupenda y que no puede estar junto con el libro de Cercas más de moda estas semanas y estos días, ¿no? Así que te puedo decir lo que me gustaría. Sí me gustaría que la Iglesia siguiera el camino trazado por este Papa jesuita y latinoamericano que ha fallecido ayer lunes. Y me gustaría que lo hiciera porque creo que es el inicio de una serie de reformas que la Iglesia necesita, que esa sociología católica y cristiana que crece en el mundo en los últimos años y que es ya la primera religión más seguida, necesita también. Creo que las sociedades donde estas religiones son hegemónicas también necesitan una narrativa por parte de los líderes de esa Iglesia abierta a las nuevas realidades de un mundo que ha cambiado y que está en un proceso de transformación de enorme profundidad. Y además creo que sería enormemente oportuno que un epicentro de narrativas colectivas de la humanidad, muy importante en la configuración de la moral humana, y para mucha gente una línea de comportamiento vital, fuera impermeable a los no sé cómo definirles, ultracatólicos y ultraderechistas, ultraconservadores y fanáticos que rodean al nuevo presidente de Estados Unidos, que está destrozando muchos de los elementos de certeza que teníamos en la manera de relacionarnos a nivel humano, a nivel comercial, a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, a muchos niveles. Así que ojalá cuando esa puerta se cierre, en parte se cierre también a los nuevos vientos ultras que recorren algunas cancillerías, entre otras, bueno, pues la del país al que pertenecía Francisco, el señor Milei, o la de Estados Unidos, que son gente que grita mucho y que arregla más bien poco. Más bien creo que se dedica a romper mucho de lo que había. ¿Crees posible este aislamiento? Bueno, claro, en este caso los caminos del Señor son inescrutables, habría que decir, ¿no? Y sobre todo cuando sobrevuela el Espíritu Santo la Capilla Sixtina. Yo, que soy profesor en una universidad jesuítica como es ICADE, pues, y tengo grandes amigos que son jesuitas, he de reconocer que el mundo de los jesuitas se ha hecho sentir de alguna manera en todas las reformas que ha impulsado el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo porque ha ido más a las cosas. Es decir, así como Juan Pablo II y Benedicto XVI, Juan Pablo II probablemente
por su conformación vital, viniendo de un país como Polonia, dio una batalla ideológica, casi me atrevería a decir, en plena Guerra Fría, Benedicto XVI templó teológicamente lo que ideológicamente había impulsado Juan Pablo II. Y fue, como discípulo de Urs von Balthasar, uno de los grandes teólogos de la Iglesia católica. Y llegó un jesuita para poner orden en las cosas, en este caso en las cosas de la Iglesia, la curia, metiéndola en cintura y cambiando los dicasterios e introduciendo a la mujer. Metiendo en cintura no tanto la reflexión a través de encíclicas, sino a través de notas y motus proprios. Por tanto, centrándose más en una actividad muy propia de los decretos leyes dentro de la propia Iglesia. Y, por cierto, 2 de ellos dedicados a la inteligencia artificial. En la última, Antiqua et Nova, que se publicó el 28 de enero de este año y que es un documento que recomiendo para cualquiera que tenga interés sobre inteligencia artificial, porque me parece de los documentos más intelectualmente finos que se han escrito y donde, firmada por los responsables, pero con el Nihil obstat del Santo Padre, ¿no? Sí. Y respondiendo a un impulso claro que él ha manifestado de manera reiterada por la preocupación de la Iglesia acerca de la inteligencia artificial. E insisto que es para mí uno de los documentos más interesantes desde un punto de vista filosófico, porque se dicen muchas cosas sobre la inteligencia artificial, pero muchas de ellas carecen de la debida sensatez, ¿no? Y luego hizo algo también muy importante, y es que afrontó una apertura a esa Iglesia que no estaba centrada en las áreas de poder históricas, que es lo que comentábamos antes. Y ahí ese descentramiento de la Iglesia y esa apertura hacia la marginalidad me parece realmente trascendental, porque se preocupa, y esta es la reflexión antes que quería destacar, por poner en valor lo evangélico frente a lo simbólico. Y particularmente en un mundo como el que estamos viviendo, donde la crueldad está convirtiéndose en algo estructural, de pronto un mensaje sobre el amor, sobre estar del lado de los marginados, de aquellos que incluso dentro de la Iglesia han sido los olvidados, porque han sido las iglesias más apartadas de la centralidad de la Iglesia, ¿no? A mí eso me parece fundamental, porque insisto, la elección, como decía Ignacio Peiró, de San Francisco de Asís es una apuesta por la pobreza, es una apuesta por la ecología, es una apuesta por todo lo que tiene que ver más con el alma poética de la Iglesia, que es lo que necesita el mundo. Esa conciencia poética frente de ser referencia frente a lo, casi me atrevería a decir, nihilista en el sentido más literal del término, que es lo que vemos todos los días en la Rusia de Putin, en la China de Xi Jinping, qué bonito sería. O en el Capitolio. Qué bonito sería. Dejadme que haga una pausa y a la vuelta volvemos a Roma para conocer detalles y algunos de los nombres. Es muy difícil, ¿eh? Si siempre es difícil hacer quinielas, yo creo que en esta ocasión más, pero algunos de los nombres que podrían ser papables en este cónclave que todavía no sabemos cuándo va a empezar. En el abierto, Eduardo Madina, Elena Pisonero y José María Lasalle estábamos elucubrando sobre qué puede pasar con la sucesión del Papa Francisco. No hay fecha todavía para el conclave. Desde las 9 de la mañana están reunidos los cardenales para organizar todo lo que viene a partir de ahora. Primero el traslado del féretro, como nos contaba Joan Soles antes, desde la residencia Santa Marta, donde ya está expuesto. Son las primeras imágenes que ya están ofreciendo todas las televisiones y toda la prensa gráfica del Papa fallecido, del Papa Francisco. El traslado al Vaticano, el funeral y después establecer la fecha para el cónclave. No se sabe todavía cuándo va a ser. Sí se sabe que están convocados 135 cardenales electores. Joan Solés, vamos con las claves de este cónclave. Sí, antes del cónclave, los cardenales se reunirán en la Ciudad del Vaticano en una serie de congregaciones generales. En estas reuniones discutirán la situación actual de la Iglesia Católica y el perfil del próximo pontífice. Solo los cardenales menores de 80 años pueden participar en la votación del cónclave, siendo actualmente de 135 los cardenales electores, como decías, un número que supera el límite tradicional de 120. Los cardenales deberán jurar
que guardarán el secreto, se encerrarán en la Capilla Sixtina bajo llave, de ahí el nombre de cónclave, con llave, hasta que puedan elegir un sucesor. Se requiere una mayoría de 2/3, en ese caso 90 votos para elegir al nuevo Papa. Se pueden realizar hasta 4 votaciones diarias tras el día inicial. Como sabéis, después de cada ronda sin resultado, las papeletas se queman, produciendo el característico humo negro visible desde el exterior. De lo contrario, el humo blanco anunciará Habemus Papa. Eso será ya en el mes de mayo. Pues veremos cuando conozcamos esta fecha y cuando... Dime. Si te parece que ¿sí? Hoy en día los cardenales papables, según las quinielas, pues son Parolin, el secretario de Estado actualmente, Zuppi, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el argentino Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y entre los cardenales opositores, pues la quiniela contempla la posibilidad de que puedan salir elegidos Silva de Timor del Este, Osvaldo Gracias de la India, Eik de Países Bajos, Rosario de Bangladesh, Gott de Singapur, Duca de la República Checa o Angelo Bañasco de Italia. Pero ante esta lista de nombres y estas quinielas, Joan, lo que decíamos ayer, que quien entra papa en el cónclave sale cardenal. Sí, es muy probable. Es lo más probable. Con lo cual estaremos atentos a esas fumatas. Joan, cualquier novedad nos pides paso. Por supuesto. Más reacciones. Estábamos antes en Argentina, en el país natal del Papa Francisco. Aquí en España, ayer hubo comparecencia del ministro de Justicia y Presidencia. Se han decretado 3 días de luto oficial por la muerte del pontífice. Todos los partidos del arco parlamentario han trasladado sus condolencias por la muerte del Papa, aunque con diferencias en estas condolencias. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Claro, porque llama la atención las condolencias y todos los mensajes que han salido de la izquierda destacando el carácter social de Francisco, poniendo en valor su cercanía a los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos. En el PP hablan de un papa que fue capaz de trasladar las convicciones a la Iglesia, pero más curiosa, comedida, es la reacción de Vox, cuyo líder ha despedido a Francisco con un escueto mensaje en redes. Sí, solo se limitaba a Santiago Abascal en redes sociales a decir que Vox se une a las oraciones de todos los católicos por el alma del Papa Francisco. Eso sí, las condolencias, como decías, Ángels, han llegado desde todos los partidos del arco parlamentario, aunque cada parte pone el foco en aspectos diferentes. La izquierda en general lo que destaca es ese compromiso de Francisco con los más vulnerables de la sociedad, valores a los que hacía referencia el presidente del gobierno ya ayer en un mensaje en redes sociales, y a los que ponía voz el ministro Félix Bolaños. Una persona muy comprometida con los débiles, con la gente que no tiene nada, con los vulnerables, con los migrantes que llegan muchas veces a las fronteras europeas y a las costas europeas sin tener nada más que la búsqueda. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ayer en los micrófonos de Hora 14 pedía a la Iglesia que continúe el camino reformista emprendido durante el pontificado de Francisco. Desde luego, el pontificado de Francisco ha sido un pontificado abierto, solidario, de lucha por la justicia social. Ha sido un gran papa y un hombre bueno, y creo que es un camino que ha recorrido durante estos años la Iglesia, y creo que ha de continuar ese camino. Quien ha evitado expresar lo que espera del nuevo pontífice es el PP. Feijóo sí ha querido reconocer la capacidad de Francisco para servir al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones. Recordaba que el Papa estuvo a punto de hacer el Camino de Santiago, y Esther Muñoz, vicesecretaria del Partido Popular, sí que ponía el foco en el sucesor. Es un Papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. España no se entiende sin su alma católica, y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Desde el resto de la izquierda, Ángels, por ejemplo, Yolanda Díaz ha definido al Papa como un embajador del trabajo decente. Su partido destacaba el compromiso con la paz de Francisco. Lara Hernández es secretaria de organización. El Papa Francisco condenó la guerra de Ucrania, condenó el genocidio palestino, tantas otras guerras que tristemente han sido olvidadas, y señaló además su firme compromiso de trabajar por conseguir y alcanzar la paz. Y a pesar del escueto mensaje en redes sociales de Santiago Abascal, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, sí que expresaba un deseo de cara a futuro. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable
sobre los retos del mundo, elijan al mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. España ha decretado 3 días de luto oficial, una decisión de la que por ahora solo se ha desmarcado un diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, al que no le parece coherente esa decisión, no es propia, ha dicho el diputado de Izquierda Unida, de un Estado que se declara aconfesional. Guille, gracias. Hasta luego. Más allá de esta excepción, Edu, es curiosa, ¿no? Parece la cercanía de la izquierda a este Papa, o al menos el sentimiento, la condolencia a este Papa, poniendo el acento en su vertiente más social, y en cambio la ultraderecha, con ese mensaje incluso del portavoz, a ver qué pasa con el próximo. Bueno, no sería de extrañar, porque no debería serlo, porque creo que este ha sido el primer Papa que ha sido capaz de entrar y hacer sentir como propia y trasladar con un discurso propio un cierto vínculo con realidades que la izquierda a nivel global más o menos describe, ¿no? Una concepción abierta de la sexualidad, una manera algo más abierta de comprender el significado de la familia, de comprender el significado de la pertenencia, una manera de entender a aquellos que nunca están dentro de los centros del debate, los marginados, los periféricos, los que nunca están dentro del eje central de la conversación, los que siempre se quedan fuera. Entre los que se hunden y los que se salvan, pues poner un ojo en quienes se hunden. Por las injusticias del sistema capitalista, por los problemas redistributivos, por los problemas de injusticias sociales que muchos países del mundo tienen, unos en mayor y otros en menor medida, más o menos de manera generalizada, ¿no? Que haya sido capaz de mirar con ojos distintos el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, que haya tenido una narrativa distinta hacia todas esas zonas de la sociedad donde la izquierda, en términos generales, suele poner los ojos, hace que en dirigentes socialistas, en dirigentes de la izquierda, de muchos países del mundo y de muchas y distintas organizaciones de izquierdas de esos países del mundo, haya una visión, vamos a decir, generosa y positiva del legado que dejan estos 12 años de mandato papal del Papa Francisco. Y por tanto, en el lado convexo de esta realidad aparecen estos ultraderechistas que creen que la sexualidad es suya, que creen que la religión es suya, que creen que la identidad la definen ellos, que creen que la pertenencia la definen ellos, que la familia la definen ellos, y todo lo que se sale de eso que definen ellos tiene siempre algo así como la sospecha de la herejía, la sospecha del pecado y de la ilegalidad. Y bueno, es normal que no les guste, ¿no? Cuando al Papa, el Papa Francisco fallece y a Vox no le gusta, seguramente hay una señal de que los 12 años del Papa Francisco han significado un avance frente a los retrógrados y los fanáticos que nunca miran con buenos ojos aquellas realidades que avanzan, ¿no? ¿Te llama la atención a ti, Lasai, esta cercanía, digamos, de la izquierda al Papa Francisco y en cambio esa lejanía de la ultraderecha? Bueno, hoy escribe Juan Bedoya en el País una reflexión sobre el Papa y cómo los sectores más ultraconservadores han quemado muchas veces su figura, ¿no? Y esto había rezos, en su momento hubo rezos para su muerte. Que se le atribuía, pues eso, que el maligno, encarnado en un jesuita además, había ocupado el solio pontificio, ¿no? Yo creo que juega ahí el hecho de que efectivamente ya en época de Benedicto XVI, a quien se le atribuye siempre una mirada conservadora, pero que era conservadora en términos teológicos, pero no en cuanto a disciplinar a ciertos movimientos, especialmente a los legionarios de Cristo. Él fue quien realmente puso en marcha, bajo Juan Pablo II, la iniciativa de meter en cintura a los legionarios de Cristo, aunque no tuvo la capacidad para finalmente bloquear su expansión. Ha sido precisamente un jesuita como el Papa Francisco quien ha reducido el estatus del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, dándola una consideración menor dentro de la misma, y además por decisión personal, en un motu proprio, una nota suya, ha prácticamente laminado el peso que los legionarios de Cristo llegaron a tener dentro de la Iglesia y ha fortalecido el carácter sinodal de esta y, por tanto, la apertura a una lógica de asamblea, de verdadera Iglesia, que es un cambio cultural también muy importante dentro de la conformación del entorno de lo que es la Iglesia y de lo que ha sido históricamente. Y eso quizá
le ha planteado una proximidad temática, como decía Eduardo hace un momento, hacia posiciones que desde esta conformación ideológica en la que muchas veces necesitamos estar pensando para configurar nuestras mentalidades, estarían más próximas a la izquierda, pero que son producto fundamentalmente de ese descentramiento del que hablábamos antes y que ha hecho que la mirada del Papa Francisco haya sido una mirada más hacia lo que en términos también intelectuales se llama el sur global, es decir, hacia esos entornos marginales que no habían sido objeto de la mirada más eurocéntrica que la Iglesia también había tenido como fruto de esa mentalidad de la que es heredera, ¿no? También. Elena. A mí esto me parece un debate muy, muy relevante y fascinante, ¿no? Porque creo, y esa era una de las lecturas que hemos hecho, que claramente huía del dogmatismo y del fanatismo, y lo que quería era recuperar la esencia de la Iglesia Católica con el mensaje de Jesucristo, que realmente era revolucionario, ¿no? Por mencionar otra pieza audiovisual, la serie de Chosen, si se escucha y se atiende, reproduce lo que era la doctrina o la visión que tenía Jesucristo, es realmente revolucionaria. ¿Dónde está el punto, ¿no? Que como en todo, la Iglesia, en mi opinión, y yo creo que ese es el ejercicio de autocrítica que también hizo el Papa Francisco, en demasía se alejó en determinados momentos de la sociedad a la que servía y para justificarse a sí misma. Esto pasa con todos los que priman el poder sobre la esencia del encargo que tienen o la encomienda que tienen a la hora de asumir un cargo, ¿no? Pero hay un punto y un límite que efectivamente el Papa Francisco, aunque era muy hábil, a veces cruzaba, que era el ir hacia las políticas y no solo a las referencias morales, que creo que han sido muy importantes para recuperar la esencia. Y de alguna manera eso es lo que han intentado, bueno, articular o apropiarse de determinada izquierda que veía en el discurso del Papa Francisco el refrendo a sus posiciones, ¿no? Pero yo recuperaría una esencia que es a César lo que es del César y mi reino no es de este mundo. Y efectivamente yo creo que esa fina línea es la compleja y por eso quiero subrayar la importancia del mensaje humanista, que comparto 100% y que creo que hemos olvidado en demasía, y nuevamente en nuestro ámbito occidental. No sé si esto es tan válido para el mundo en el que vivimos y por eso valoraba el que muchos líderes del mundo, no solo occidentales, sí que han reconocido ese papel del Papa Francisco como un referente moral. Pero ojo, hay una línea muy fina en la que efectivamente al final los políticos son responsables de su encomienda, que sí que tiene que ver con lo terrenal y cómo realmente reflejan en esos principios que están tan entusiasmados en realidades concretas para los ciudadanos que tienen que ayudar a hacer sus vidas, ¿no? Fíjate, ahí, y no voy a hacer spoiler de la película del Cónclave de Edward Berger, hay un momento que a mí me parece que es fascinante porque explica muy bien el debate al que podemos asistir y que esta es una película que está muy bien documentada, es una película que además muchos han dicho que tenía una cierta fineza vaticana detrás, en el sentido de que hasta el propio protagonista, Ralph Fiennes, está encarnando de alguna manera al actual cardenal Farrell, que es quien ejecutivamente como carmalengo del Vaticano está ejerciendo el poder, ¿no? Pero hay un momento muy sutil en el que se dice que el debate en el fondo es entre el dogma y la duda. Claro. Y esa duda que está en la propia figura e imagen de Cristo en la cruz cuando duda incluso de su condición divina y le pregunta a Dios por qué está sufriendo lo que está sufriendo. Y si Dios encarnó la duda y la encarnó en el momento álgido de su muerte, esa duda es la que de alguna manera debe presidir también frente al dogmatismo el comportamiento de la Iglesia en un mundo de dudas, de incertidumbres, y antes hablábamos de la inteligencia artificial, donde la sabiduría asentada no sobre el dogma, sino en el valor de la persona humana, y este es uno de los documentos, insisto, el del texto de Antigua Nova más relevantes, se insiste en ese aspecto, ¿no? Cómo la incertidumbre, la fragilidad, forman parte de la manera de pensar que el ser humano tiene en su relación con las cosas. Pero eso le hace humano. Y la naturaleza autoral del ser humano frente al puro artefacto y la condición de artífex que también existe en la tecnología
pone en valor a un ser humano que cuando toca la realidad, la toca desde la incertidumbre, desde el miedo, desde esa condición humana que nos libera del automatismo dogmático que también en la tecnología se da. Y esa reflexión es una reflexión muy profunda, que no creo que vaya a desandarla la Iglesia en el contexto del mundo donde alguien tiene que con responsabilidad moral decir estas cosas, que son fundamentales para cobrar distancia frente al reto. Ya no es el nihilismo moral, es el nihilismo tecnológico y lo que puede implicar para el ser humano convertirnos en una correa de transmisión automatizadora de nuestra existencia. Y ahí la batalla que ha estado dando el Papa estos últimos años es de una intensidad mucho mayor que cualquiera de las otras que podamos estar comentando. Y ese yo creo que es un valor que no admitiría una, como diría yo, una involución, sino todo lo contrario. Requiere progresión, requiere avance. Seguir adelante. Un apunte, porque se me ha olvidado mencionarlo y me parece muy relevante, que desde el lado de la política también, digamos que hay un interés en capitalizar un mensaje que considera la izquierda que resuena en sus principios. También hay un trasfondo que no hay que dejar, aparte de los datos que ha mencionado José María al principio, que es esa necesidad de trascendencia en tiempos de miedo y de incertidumbre que está haciendo que aumente claramente la afiliación o la necesidad de tener una mayor religiosidad. Bueno, yo creo que hay movimientos que no necesariamente van por la Iglesia Católica, estoy pensando en los evangelistas en América, pero claramente hay, yo lo veo en mi barrio, en la parroquia que tengo cerca, hay gente fuera de la Iglesia, porque no caben. O sea, yo esto hacía siglos que no lo veía. O sea, creo que hay es impresionante. No, pero es que hay claramente un avance en esa dirección. Entonces cualquiera que se dedica a la política no puede estar ajeno a ese fenómeno. Y por eso lo digo a la inversa. Es decir, y yo creo que el propio Bolaños lo explicó muy bien con luto riguroso ayer en el comunicado oficial, que reconocía que eso es real. O sea, eso es lo que... Y sería un error, no digo en el caso del gobierno actual, pero cualquier político que no reconozca que la sociedad está buscando esa trascendencia o ese apoyo o esa acogida que la Iglesia del Papa Francisco sí que ha hecho y que los políticos de alguna manera también tienen que recoger, sin llegar al dogmatismo y al fanatismo de aquellos que se arrogan de un discurso que efectivamente para mí es el contrario del mensaje de Jesucristo. Cuando hablabas antes, Edu, de los homosexuales, de las mujeres, es que eso le sitúa fuera de un planteamiento humano. Es que la sexualidad no es el problema ya. No es el problema. En el mundo de hoy la sexualidad no es el problema, es la crueldad. pero porque ahí efectivamente, en ese debate, al final lo que está en el trasfondo es lo humano. No podemos perder de vista que al final la persona como humano está en el centro de esa reflexión y de esa acción. Déjame, porque hemos hablado de las reacciones y han estado además en el análisis las reacciones políticas que ha habido a través de todo el mundo. Hemos estado antes en Buenos Aires, que es el país de origen del Papa Francisco. Las reacciones aquí en España, distinguiendo la reacción que ha mostrado la izquierda, confrontándola con la reacción de la ultraderecha, y le hemos pedido a Bayo, buenos días, hola, ¿qué tal?, que hiciera una recopilación de todas las condolencias y todas esas reacciones que ha habido a través del mundo. Bueno, pues el consenso es prácticamente unánime en todo el mundo, destacando la cercanía del Papa Francisco y su voluntad de mediar en los conflictos internacionales que han acontecido en su mandato. Quizá por eso, Ángels, llama la atención que uno de los primeros dirigentes internacionales que reaccionó ayer a la muerte de Francisco fuera el ruso Vladimir Putin, quien destacaba la buena sintonía de Francisco con su país, con Rusia. Lo cierto es que Vladimir Putin no llegó a verse nunca en persona con Francisco tras el inicio de la invasión a Ucrania. A quien el Papa sí recibió en audiencia en el Vaticano en 2 ocasiones fue al ucraniano Volodymyr Zelensky, que siempre ha sostenido que el Papa apoyaba la causa de los ucranianos. Lo cierto es que el pontífice nunca ha tomado partido claramente por ninguno de los dos bandos y que hace un año, en una entrevista, señalaba con la radio suiza: quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio
de la bandera blanca. Que es más fuerte quien piensa en su pueblo y tiene el coraje de levantar la bandera blanca. Un mensaje que no gustó demasiado a Ucrania ni a sus aliados internacionales. Como tampoco gustó nunca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la denuncia constante por parte del Papa de las atrocidades en la Franja de Gaza. Donde repetidamente ha denunciado la muerte de inocentes, de niños bajo las bombas. Una frialdad de Netanyahu que ayer no emitió ningún comunicado oficial, que contrasta con las condolencias que se han sucedido por parte de diferentes dirigentes en el mundo árabe. Lo cierto es que Francisco, el primer papa de Latinoamérica, será echado de menos en ese continente, aunque como nos contaba Berta Reventos, no guardaba muy buena relación con el argentino Javier Milei, quien llegó a llamarlo zurdo hijo de puta. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social. El papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono. En fin, de no la sé si Milei tendría demasiada buena relación directa con el Papa, pero lo cierto es que ayer fue uno de los primeros en reaccionar. Lo hizo además asegurando que será de quienes asistan al funeral en Roma, junto a un amigo suyo, a Donald Trump, cuyas políticas antimigratorias han sido denunciadas también por el Papa Francisco casi hasta el final de sus días, incluso el mismo domingo. Sí. Ayer a Trump le preguntaban en la Casa Blanca por la figura del Papa. He's a very good man who loved the world. And he especially loved people that were having a hard time. And that's good with me. Y decía que fue un hombre que amaba al mundo, especialmente a quienes estaban pasándolo mal, y que eso a él le parece bien. No sé si el que parece que lo pasen mal o que amase al resto del mundo. El caso es que fueron buenas palabras, las que son de rigor en un presidente estadounidense, que coinciden con las de otro mandatario, el brasileño Lula da Silva, que dice que el Papa Francisco fue un papa de acogimiento. Lula ha decretado 7 días de luto oficial en Brasil. Un defensor incansable de los derechos y de la dignidad de los refugiados, dice hoy ACNUR. Gracias, Bayo. Vamos a volver a Roma, cerrando ya este abierto. Antes nos costaba Marina García, nuestra corresponsal también ahí. Marina, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Antes nos contabas, nos hablabas, además desde la puerta de esa panadería, donde hasta el día de su cierre compraba el pan el Papa Francisco, y ahora te has trasladado a otro lugar muy especial. Yo creo que tanto la panadería como el lugar del que vas a hablar ahora dicen mucho de la personalidad del Papa Francisco. Es una heladería, se llama Heladería Padrón, es una heladería que está muy cerquita del Vaticano, que estaba regentada por un argentino. Puede resultar una obviedad siendo argentino, pero yo no sé si el favorito del Papa era el de dulce de leche. Sí, desde luego lo era. Este lugar en el que me encuentro, la heladería Patrón, como decías, a pocos metros del Vaticano. De hecho, desde la puerta puedo ver aún la cúpula de la Basílica de San Pedro. Desde aquí salían, desde hace años, prácticamente cada 15 días, varios kilos de helado, precisamente de dulce de leche, de limón y de mango. Eran los 3 gustos preferidos del pontífice argentino, que compartía con las personas que vivían con él en la casa de Santa Marta. Esta historia comenzó con un atrevimiento, el de su propietario, Sebastián Patrón, argentino de La Plata, y de su mujer, que decidieron un día enviarle al pontífice su helado, conociendo su pasión por el dulce de leche, para que pudiese probarlo. Fue todo un éxito, tanto es así que decidieron no solo comenzar a pedirlo desde el Vaticano de manera habitual, sino que también el propio Papa, convertido en un gran embajador de este lugar, acostumbraba a recomendar a todos los que pasaban por el Vaticano que viniesen por aquí a tomarse un helado. Él decía en ese modo tan argentino, en lo de Sebastián, y que lo saludasen de su parte. Que en los últimos años por aquí han pasado cardenales, monjas, sacerdotes y todo tipo de personas de la curia romana. Un placer el del helado, que según contaba la prensa italiana en estas semanas tras la salida del hospital, el Papa no dejó de concederse durante la convalecencia, y una historia esta, la de la heladería argentina con vistas al Vaticano, que acercaba al pontífice a su barrio de Flores en Buenos Aires, y que es una prueba más del carisma único de Jorge María Bergoglio. En este caso, Marina, la heladería sigue abierta. Sí, sigue abierta, ahora están preparándose y abren oficialmente las puertas a partir de las 12 de la mañana, así que quien nos escuche y esté por Roma podrá pasarse por aquí. Heladería Padrón, a pocos metros del Vaticano. A probar el mismo helado que tanto gustaba al Papa Francisco. Marina, gracias. A ti, gracias. Y una última conexión también con la Plaza San Pedro. Pablo Morán, cuéntanos. Bueno, es muy notable, Ángels, ya desde ayer la presencia en esta plaza de San Pedro de fieles latinoamericanos que vienen a despedir al primer papa de esa región. Los argentinos, por ejemplo, muchos de ellos vienen con la camiseta de la selección, pero no solo compatriotas de Bergoglio. Acabamos de hablar con Joanny, una visitante mexicana afectada por la pérdida del papa. Pues la verdad yo creo que era uno de los papas más humanos que ha habido.
Yo en especial sí veía mucho sus reportajes, todo lo que él nos decía, y creo que siempre trató de unir mucho a toda la humanidad, que fuéramos más humanos, más empáticos con todo tipo de personas, y lamentablemente pues sí es una pérdida muy grande para nosotros los latinos. Ojalá quede un buen papa de sucesor de él, y pues que siempre tratemos de estar unidos y amarnos todos. La veo emocionada. Sí, la verdad sí estoy consternada por la muerte de él. Consternada, nos decía Joan, y el testimonio de uno de los miles de fieles que ya empiezan a llenar, Ángeles, esta plaza de San Pedro, a unos 300 metros de la residencia de Santa Marta, donde siguen los restos del Papa Francisco. ¿Y cada vez hay más gente en esa plaza, Pablo? Sí, sobre todo hay mucha ahora mismo que está intentando acceder a la basílica, casi como un día normal. Están los controles de seguridad llenos y las filas que ya esperan su turno para acceder a la basílica de San Pedro. Como te digo, una imagen más o menos habitual a la de un día cotidiano, pero sí que hay muchos fieles que están en el centro de la plaza rezando o llevando flores a los altares improvisados que se han instalado, por ejemplo, en el centro de la plaza, justo en el centro de la plaza, donde están llevando a la gente flores y velas en recuerdo a Francisco. Pues Pablo, muchísimas gracias. A ti, hasta luego, Ángeles. De pronto vi prodigios, mareas de sombra y de luz, subiendo por tu cuerpo. Y vamos terminando ya el abierto. Ayer a esta hora Pepe Rubio y Sergio Castro estaban contando qué es lo que íbamos a hacer en la segunda parte del programa, que después no hicimos nada de lo que dijeron, pero ellos lo contaron. Entonces yo hoy tengo la voluntad, Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Tengo la firme voluntad de que lo hagamos. A ver si puede ser. Hoy sí. Vamos a ver. ¿Vale? Hoy recuperamos la normalidad. Sí, en parte, porque verán que vamos no, tampoco es muy normal lo que vamos a hacer. Claro, en unos instantes vamos a dar paso al Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, algo que solamente es propio de un miércoles. Pero en fin, la agenda apretada de nuestros colaboradores hace que hoy adelantemos el Rincón y la Esquina para hablar, como dice Aute, de prodigios. Y para hablar también con todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten uno, eso que la RAE define como un suceso extraño, un acontecimiento o cosa especial, rara o primorosa que hayan visto, o personas con cualidades extraordinarias que conozcan, y por qué no, milagros de los que hayan sido testigos. Un prodigio que nos cuenten al 900-100-800. Bueno, y a las 11, por favor, no dejen de escuchar la radio ni ver el streaming, porque van a aparecer Eduardo Barba y Sabrina Donate vestidos de colores, con peluca, porque vamos a asistir al gran espectáculo del travestismo floral en el jardín de Eduardo Barba, porque hoy hay plantas que se autosiembran, ojo. Ellas solas. No hay que hacer nada con ellas. No hay que hacer nada, y flores que cambian de color. No me diga que no es bonito. Es el auténtico carnaval del jardín. Muy bonito. Sí. Y vamos a finalizar con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Con la sección de Madina, ¿quieres decir? Con la sección de Madina. Ojo, Eduardo, porque vamos a poner palabras al silencio de Isabel Presley tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer una especie de carrusel deportivo con minutos y resultados de lo que ha hecho la familia real española en Semana Santa, dónde han estado y qué han hecho. Vale. Formidable. Vale. Y quizás asistamos a un nuevo programa de First Date, con una segunda oportunidad que parecen haberse dado Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora ella, y Luis Miguel Rodríguez, chatarrero. Este es el tema que interesa a Marina. Este es el que nos gustaba. No te lo pierdas. Vete donde te tengas que ir con el pinganillo. Sí. Eduardo Madina, Elena Pisonero, José María Lasalle, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.